Las de la serie no permiten apreciar la realidad de las escenas y menciones de Leonard, pero más que un alivio humorístico, solo reflejan lo dañado que se encuentra en su interior. Cuando tenía 8, yo gané un premio en la Feria de la Ciencia por mi proyecto, pero mi madre me dijo que era algo igual a lo que mi hermano presentó. Sentí tanta pena que yo devolví el premio. Trabajé tan duro en ese proyecto, no fue culpa mía. Yo nunca vi el proyecto de mi hermano y mi madre pudo decirme antes, en vez de en la ceremonia, enfrente de todos. Santo, solo tenía 8 años. Y ella me humilló y comencé a mojar la cama de nuevo. No hay garantía de que si tienes un hijo te agrade. Lo leí en el libro de mamá en la contraportada. Olvídalo, jamás vas a cambiar. Si yo quiero que tú me aceptes como soy, yo tendré que aceptarte así como tú eres y así que yo te perdono. Yo no te pedí perdonarme. Pues lástima, porque ya te perdoné. Y es aquí donde surge nuevamente la pregunta: ¿por qué Leonard? ¿Por qué parece solo admirar el trabajo de sus otros hijos y no el de él? Y sobre todo, ¿por qué fue él el elegido? Algunas situaciones, como ignorar a su hijo cuando lo necesita, pueden deberse a lo profesional que parece ser Beverly. Pues no sé si sea poco conocido o no, pero un psicólogo psiquiatra no puede ni debe dar alguna clase de terapia a los miembros de su núcleo familiar, ya que esto no permite emitir un juicio objetivo, por lo que para poder realizar un constante psicoanálisis con Leonard, debía sentir y hacerlo sentir como un desconocido. Pero su investigación y análisis van mucho más allá. Aunque no conozcas lo más básico de la psicología, seguramente has escuchado el nombre Sigmund Freud, considerado como el padre del psicoanálisis, pero sobre todo por una de sus teorías más controversiales y polémicas de la psicología moderna: la teoría del desarrollo psicosexual. Esta teoría postula que la personalidad de una persona es definida completamente en su niñez, en donde cada una de sus características se definirá totalmente a través de 5 etapas: la fase oral, anal, fálica, de latencia y genital. Freud mencionaba que si una de estas etapas no se llevaba a cabo con normalidad, repercutiría en la personalidad futura de la persona. Siendo Beverly Hofstadter una psiquiatra con ideas freudianas, su investigación trata de dar respuesta a una pregunta: ¿y qué si ninguna de estas etapas se desarrolla como debería? De acuerdo con esta escena, He tenido sexo con él en 8 años. ¿8 años? No es nada. He sido responsable de mis orgasmos desde 1982. Beverly y su esposo Alfred no sentían deseo sexual el uno por el otro desde 1982. Exactamente 2 años después del nacimiento de su hijo Leonard, siendo muy posiblemente el causante de la disolución de su matrimonio y posterior engaño de su padre hacia su madre, elegido así como el conejillo de Indias para su investigación. La teoría del desarrollo psicosexual trata de 5 etapas. La primera, la fase oral, ocurriendo entre los primeros 18 meses de vida. Fase donde la boca es utilizada para aprender y comprender el entorno. En esta etapa, el mayor contacto oral que tenemos es el ser amamantado, desarrollándose así el primer acercamiento con el líbido. Ni siquiera del capítulo de la crisis cuando te daba pena. No fue una crisis. Parece que prefería el izquierdo y le quedaron disparejos. Siempre has preferido el izquierdo entonces. La segunda etapa, anal, ocurre entre los 18 meses y 3 años, cuando la única preocupación del bebé es expulsar sus desechos. En esta etapa, es donde mayormente los padres cometen errores al presionar al infante por dejar el pañal, provocando así enuresis en muchas ocasiones. Por Dios santo, solo tenía 8 años. Y ella me humilló y comencé a mojar la cama de nuevo. La etapa fálica va desde los 3 a los 6 años. En esta etapa, los infantes comienzan a despertar el interés de los genitales masculinos y femeninos, formas y diferencias entre ambos, cobrando gran importancia el popular complejo de Edipo o Electra, donde comienza un interés por la figura paterna del sexo opuesto.
En el caso de Leonard, este complejo no solo no se desarrolló y concluyó de manera correcta, pues jamás pudo sentir un apego emocional y recíproco genuino de su madre, sino también al encontrar a los 4 años a sus padres teniendo coito. Cuando tenía 6 años, me descubriste con tu padre desnudos. Penny, buenas noticias, no eres tú. ¿Qué? Ilsa, no eres tú, es mi madre. He estado escribiendo sobre mi madre. Llegando a un punto donde no podía parar de masturbarse, saltando así la etapa de latencia y yendo directo a la etapa genital, la cual en teoría debe ir desde la pubertad en adelante. Como mencioné anteriormente, el rompimiento de algunas de estas etapas puede tener como consecuencia desde la enuresis, depresión e inadaptabilidad social. Todas ellas, más un serio complejo de Edipo sin resolver, parecen fueron algunas de las consecuencias que Leonard padeció en un futuro para que su madre pudiera vender una gran cantidad de libros. Etapas que tienen un gran peso en su vida diaria, jamás siendo tratadas por el miedo y aberración a la psicoterapia que desarrolla Leonard por su madre, llegando en el penúltimo episodio a una conclusión agridulce, donde Leonard parece por fin intentará rehacer su vida fuera de su madre, consiguiendo un abrazo y lágrimas de ella, pero ni la más mínima disculpa o intento de redención, donde se confirma, a diferencia de Sheldon, su madre es consciente del daño que ha causado en su hijo, pero no parece arrepentirse de nada. En el episodio La reconfiguración del closet de la 6ª temporada, descubrimos que Howard tiene una carta secreta de su padre, la cual éste le envía en su cumpleaños 18, teniendo un gran resentimiento por su abandono y sufrimiento que tanto él como su madre tuvieron que pasar, quemando esa carta sin tener idea alguna de su contenido, no sabiendo que Sheldon ya le había contado a todo lo que decía esa carta. A más de 11 años de ese capítulo, no se sabe exactamente qué decía la carta de Sam Wolowitz. Pero para calmar a Howard, sus amigos y esposa crean una encrucijada con varias versiones de la carta, de modo que éste sepa su contenido, pero al mismo tiempo manteniéndolo en secreto. Era una tarjeta de cumpleaños. Adentro decía: "Feliz cumpleaños, Howard. Te amo, papá". No lo supiste, pero tu padre estuvo en el auditorio cuando te graduaste. Y lloró porque estaba orgulloso. Era una carta explicando que tu padre no era quien creías. Eventualmente su otra vida lo alcanzó y la única forma de mantenerlos a salvo era irse. Tu padre escribió sobre que la familia es lo más importante y que no lo olvidaras como él lo hizo. Dentro de la carta vi una foto de tu padre cargándote de bebé. Escribió atrás: "Howard, mi hijo, mi mejor regalo". Aparentemente, en 5 de estas versiones se mantiene la idea de que su padre lo ama. Pero, ¿cuál de estas versiones es la correcta? Mucho se ha hablado acerca de que la versión de Penny sería la correcta, mencionando que su pasado lo ha alcanzado, complementándose años posteriores al saber que el padre de Howard tenía otra familia. Otra idea que surge menciona que todas las versiones son correctas, recibiendo una tarjeta de cumpleaños donde su padre le había visto graduarse de secundaria, explicándole que tuvo que irse con su anterior familia, pero que él jamás debe olvidar a su familia como él lo hizo, añadiendo al final una foto de ambos, conformando así todos sus amigos una fracción importante de esta carta. Sin embargo, la versión dada por Sheldon podría añadir o sustituir al resto de versiones. Era un mapa que guiaba al tesoro del pirata el tuerto Willy. ¿Quiero cambiar mi versión? ¿En serio? O pueden ser patrañas que Amy inventó, puede ser el mapa. Sabiendo que Sheldon es incapaz de mentir y se le ve con bastante ansiedad para cambiar su versión, la mejor manera en que pudo controlarse fue al decirle la verdad mediante una referencia de la película Goonies de los años 80, cuya trama habla de una aventura emprendida por un grupo de chicos al ver los grandes problemas económicos de su familia, pudiendo así realizar esta analogía donde la carta explicaba que su padre se fue con la intención de reparar los problemas económicos de un matrimonio que solo se mantenía cuando él y la señora Wolowitz estaban ebrios, fracasando y encontrando algo completamente diferente, tal y como se ve en la película. Sin muchas explicaciones, pese a haber dado una respuesta,
El creador de la serie hizo una de las escenas más melancólicas y recordadas de la teoría del Big Bang, manteniéndose como un misterio, y a su vez no. Pero tú, ¿qué piensas? La premisa era simple: mostrarnos desde una perspectiva neutral todos los hechos relatados por Sheldon sobre su infancia, los cuales cambian o no dependiendo de la perspectiva de Sheldon con la situación o el personaje, salvo por uno de ellos, quien no solo no aparece en The Big Bang Theory, sino que parece jamás existió. Estrictamente decir que Sheldon es el personaje más inteligente de la serie sería mentir, habiendo por lo menos 4 personajes más inteligentes que él, entre los cuales se encuentra Paige. A sus 10 años, durante una conferencia de física nuclear, Sheldon conocería a Paige Swanson, una niña de su edad con un intelecto aparentemente superior al de él, con la que Sheldon, al igual que el resto de personas que representen una amenaza a su sentido de superioridad, trataría de forma grosera y repulsiva. Poco a poco, conviviendo con ella, y en cierto punto, llega a ser de su agrado el tener a una persona tan parecida a él. Incluso ambas familias tratan de convivir entre sí, al considerar son los únicos que entenderán lo que pasa a los otros, planteando en este punto 2 extremos de cómo llevar la vida de un niño genio. Por un lado, a una familia que se ha adaptado completamente a sus necesidades, y del otro lado, a una que lo intenta, pero se da cuenta del verdadero sacrificio que conlleva y no están dispuestos a aceptar. Poco tiempo después, los padres de Paige se divorcian y somos testigos del proceso de aceptación de su familia, sus padres apoyándose en amigos y conocidos. Incluso en un punto se nos hace creer que la mujer rubia con la que el padre de Sheldon engaña a su madre era la madre de Paige. Dejamos de ver a Paige durante casi un año y regresa a pasar un fin de semana con Sheldon y su hermana, cambiando por completo su actitud. Ya no es la niña tierna e intelectual. La escuela ha dejado de importarle. Ha aprendido cómo manipular a los adultos y usar el divorcio de sus padres a su favor, e incluso robando. El cambio de personalidad es tan drástico que incluso Sheldon se ha dado cuenta del cambio. Para Paige, el ser la más inteligente ya no simboliza nada en una vida sin importancia. Así es mi vida ahora. ¿A qué te refieres? Todo el mundo actúa muy raro. Mi mamá sale a citas y mi papá actúa como un niño y mi hermana llora todo el día. Yo solo quisiera que todo fuera como era antes. Pero no pasará. Y resultó que yo era muy bueno escuchando. El truco es quedarte ahí sentado y cuando quieras irte, no lo hagas. Tengo que vivir en 2 casas separadas. Y mi abuela dice cosas horribles sobre mi papá. Yo sé que todos se molestan porque no voy bien en la escuela. Pero es algo que no me interesa. Todo lo que antes era importante para mí, ahora dejó de importar. Supongo que de verdad me siento muy sola. Suena horrible. Sí, lo es. El Dr. Sturgis tenía razón. No había nada que yo pudiera hacer para arreglarlo. O eso pensé. ¿Puedo ofrecerte una bebida caliente? Sí, por favor. El ser tan intelectualmente superior fue en un primer punto lo que acabó con su familia. Un problema que múltiples genios de la ficción han pasado, incluido el propio Sheldon, cargando toda la culpa. La manera de Paige de sobrellevarlo fue dejar de lado toda competencia, toda habilidad y signo de inteligencia a un lado, comenzando a vivir como una persona normal. Dado su pasado y fama, varias fueron las universidades que se pelearon por tenerla en su plantel, dando conferencias en universidades. Durante una de ellas, coincide con Sheldon y al finalizar, intenta acercarse con él como una de las pocas personas que, en teoría, debería entenderla. Pero no. Pese a intentar recuperarse académicamente, se encuentra totalmente sola, siendo un duro golpe de realidad cuando al encontrarse con Sheldon, la persona más antisocial que conoce, tiene amigos que lo buscan para estar con él. Decide que dejará la universidad y comenzará a beber y consumir sustancias para olvidar sus problemas. La vida apesta y es más fácil evadirla. ¿Puede ser más específica? Pues no tengo amigos, no encajo en ninguna parte y dejé la universidad, pero no puedo tener empleo, así que sin neuronas es más fácil. Durante su última aparición, ella y la hermana de Sheldon huirían en una camioneta, mencionando que no es la única vez que ha escapado de casa en uno de estos intentos, tratando de llegar a Hawái. ¿Sabes? No es fácil ser prodigio. Todos esperan que hagas proezas por ser un genio.
¿Tú qué quieres hacer? No lo sé. Algo simple, sencillo. Durante la 7ª y última temporada de la serie, no hay un solo comentario o mención acerca de Paige, mucho menos en The Big Bang Theory. Y no estamos hablando de un personaje cualquiera, sino de la primera persona que puso en duda la superioridad intelectual de Sheldon sobre todos, la razón por la que ofrezca bebidas calientes cuando alguien se encuentra triste, así como su primer interés por una chica. Esto sin tomar en cuenta el gran apego emocional que presenta Sheldon en ambas series por las personas que están en su vida, habiendo otros personajes como Billy, de quien se hace mención en un par de ocasiones, o el propio Tam, quien pese a no ser mencionado hasta las últimas temporadas, se habla de un distanciamiento por el cual no se menciona, reluciendo así la verdadera pregunta: ¿qué pasó con Paige? La soledad, confusión y depresión por el divorcio de sus padres fueron afectando gradualmente la estabilidad mental de Paige, acabando con todo deseo y sueño de algo más para su vida. Sus padres se dedicaron a sí mismos, olvidando que tenían a 2 hijas. Durante su última aparición, pudimos ver las consecuencias de que la hermana de Sheldon robara la camioneta de su padre, pero no lo que pasa con Paige al llegar a casa, cuya madre menciona y se ve evidentemente harta de lidiar con su hija. Así que sí, justo lo que estás pensando. El personaje iba encaminando por la serie al suicidio. Young Sheldon se ha destacado en temas de índole más delicado, tales como el abandono, adulterio, drogadicción y embarazos no deseados, por lo que el que un personaje sea tan depresivo y que se remarque tanto el por qué actúa como actúa se suicide, no me parecería difícil de abordar por esta serie. Incluso hay puntos en la serie de Big Bang Theory que podrían referenciar al personaje. Durante uno de los episodios vemos a otro de los personajes que compiten intelectualmente con Sheldon, Dennis Kim, quien se corrompe y deja la ciencia por una chica, mostrándonos en la escena final a un Dennis Kim ebrio y sucio. Mientras sus amigos se lamentan, Sheldon interrumpe y en el idioma original dice: al diablo con él, era débil. En más de una ocasión, se ha demostrado que varios de sus recuerdos en Texas han sido ocultos o modificados para su propia estabilidad, recordando a su padre como lo peor, odiando a su amigo de la infancia por no acompañarlo. Para Sheldon los problemas de Paige no resultaban importantes, pero era consciente del cómo le iban afectando poco a poco. Y si Paige tomó esa decisión, la única reacción posible de Sheldon era guardar ese evento para sí mismo, del cómo una de las personas más cercanas a él decidió acabar con su vida. E incluso durante una de sus conversaciones con Amy, quien intenta Sheldon comparta más de sus sentimientos con ella, él le menciona que hay cosas y secretos que jamás podrá contarle a nadie, entre los cuales muy posiblemente esté Paige. Siendo positivos e ignorando ciertos patrones de comportamiento, Paige terminaría de la misma manera que Dennis Kim, un genio y talento desperdiciados entre las drogas, que para Sheldon no vale la pena hablar de ellos. Pero tú, ¿qué piensas? Sin pensarlo demasiado, pon en los comentarios quién para ti es el personaje más extraño en The Big Bang Theory. Desde su primera aparición, Howard es posicionado de alguna forma como el extrovertido del grupo, autoproclamándose como el mujeriego, quien supuestamente era el único de los 4 principales en tener una habilidad de conquista con las mujeres. Howard es un personaje que lleva su sexualidad al límite que le sea posible, en su juventud, teniendo un enorme gusto por la pornografía asiática, el cual se evidencia durante las primeras temporadas, cuando en cada escena de su habitación junto a su cama hay pañuelos y lubricante. En esta serie, el complejo de Edipo es un tema implícito prácticamente en todos sus personajes, pero mucho más lo es con Howard, quien desde el abandono de su padre, no solo ha llevado un pin de extraterrestre en todas sus prendas. Oh, por Dios, es un ALF. A los 11 años mi madre me dio uno para ayudarme a dormir después de que papá se fue. Solía pensar que papá se había ido directo al planeta Melmac y que Alf iba a devolvérmelo. Pero nunca lo hizo. Sino que se convirtió en todo para su madre y ella para él, conformando una relación muy parecida a la de un matrimonio, donde él es totalmente dependiente de ella. Acuden a seminarios matrimoniales para mejorar su relación madre e hijo, generando grandes tendencias al incesto. ¿Le dijiste que nos casaríamos y le dio un infarto? Pero cielo, no quiero que lo tomes personal. ¿Y cómo debería tomarlo entonces? Solo quiero que consideres que desde que mi padre se fue, yo he sido el mundo de mi madre. Se siente amenazada por cualquier mujer que me pueda dar lo que ella no. ¿Hablas de relaciones sexuales? Cuando lo dices así suena pervertido, sí. ¿Qué pasó? La mamá de Howard tuvo un ataque porque tengo sexo con él y ella no puede. Tendencias que tanto su madre ha demostrado con amigos y cercanos de su hijo, al tratarlos de la misma manera que a él, una forma muy extraña que dista de la relación entre una madre e hijo, pero sobre todo con Howard, cuya primera relación sexual fue con su prima.
Al estar durante mucho tiempo viviendo con su madre, Howard estuvo totalmente aislado de la figura femenina, y en el momento en que estuvo con su prima, naturalmente aumentó el deseo sexual, el cual complacería masturbándose en su cuarto, realizando máquinas exclusivamente para esta función, o manteniendo coito en videojuegos en línea. Esto más la relación de apego con su mejor amigo Rash han revelado las tendencias homosexuales del personaje, las cuales él se ha empeñado en negar más de una ocasión, pero creando por sí mismo situaciones que van más allá de la mera confusión y estereotipo que puede generar una relación tan cercana, sino que ya están en su mente. ¿Qué está haciendo George Takei aquí? Howard, ¿tienes tendencias homosexuales latentes? ¡Claro que no! Eso dices. Pero, heme aquí. Por otro lado, que un judío adulto viva con su madre es tan común que cae en un cliché sociológico. Solo es temporal, pago renta. Pues el mutismo selectivo y la incapacidad de abandonar a la madre es porque hay un miedo patológico a la mujer. Tal vez explique por qué los dos han creado un matrimonio homosexual que satisface su necesidad de intimidad. Poco a poco desarrollando lo que se llama tácticas de seducción, pero van más allá del acoso. Este extraño desarrollo sexual sumado con su intelecto, les han hecho utilizarlo para su placer, creando más de un artefacto para esa función. O en una ocasión, al ver un programa de televisión sobre una casa con chicas modelo, Howard y Rack comenzarían a buscar sombras, árboles y coincidencias entre calles, incluso consiguiendo una nave militar de espionaje, falsificando identificaciones del servicio de cable y encontrando esa casa. En la primera aparición de ambos personajes, al igual que el resto, Howard se encontró evidentemente atraído por Penny, y todos buscando la manera de estar con ella. Sheldon entrando a su casa para limpiar, Leonard robando su correo para así hablar con ella, o en el caso de Raj, presentándose ciertas oportunidades para estar cerca, pero Howard fue mucho más allá. Dándose cuenta de que ninguna de las tácticas de cortejo que intentaba lograban resultado, comienza a desesperarse e intenta otros métodos, realizando toda clase de insinuaciones subidas de tono. Oye, normalmente te ignoraría, pero entiendo que eres peculiar. Volviendo a esto, sé que crees que eres una especie de hombre irresistible, pero lo cierto es que eres patético y horrible. Solo digo que no es un buen halago decir que estoy buenona. No es sexy mirarme el trasero y decir, uy, debe ser gelatina, el jamón no se mueve así. Y más importante, no bailaremos un tango nunca y no habrá nada fogoso, nada de eso va a pasar entre nosotros jamás. Un momento, esto no es coquetear, es en serio. ¿Coquetear? ¿Crees que me agradaría hacer eso contigo? Jamás coqueteo contigo. Ninguna mujer va a coquetear contigo y te vas a hacer viejo y morir solo. Comenzando a vigilarla mientras corre por las mañanas. ¿Y él cómo sabe que yo corro? Te observa desde su auto con unos binoculares. ¡Ay! ¿Cómo crees? ¡Qué pervertido! ¡No sé! Y dice que no va a parar. Sí, pues ve al psiquiatra y averigua cómo comunicarte con mujeres. Grabando por debajo de su falda. Oigan, esperen, ¿pero qué tienen encima? Cámaras sin cables, digan hola. El camión monstruo sale de Austin, Texas, y el camión amarillo lo operan desde los suburbios de Tel Aviv. No, creo que te deberías de poner chones. ¿Qué? ¡Manténganse alejados! ¿Quién lleva el Corvette rojo? Ese soy yo. Teniendo en su historial de internet búsquedas sobre las películas que ha grabado, así como cuando termina un noviazgo, Penny menciona que su expareja subió en un blog de internet todos los detalles acerca de sus relaciones sexuales. Sin mucha información, Howard encuentra este foro rápidamente. ¿Dónde estábamos? Ahora no, tengo un blog que buscar. Cuando me mudé a Los Ángeles, salí topless en una película de terror sobre un gorila asesino. Después de hacerla me sentí tan mal. Gracias a Dios que nunca se estrenó. No, pero yo la vi. Howard la encontró en línea cuando te conocimos. Ay, no. Fue literalmente cuando cerraste la puerta. Pero posiblemente lo más extraño que realizó con ella fue el regalarle un oso de peluche con una cámara oculta. ¿Habrías abierto de saber que era yo? No, desde que supe que el osito que me diste tenía una cámara adentro. Aquí toca preguntarse, ¿qué tanto tiempo le tomó a Penny darse cuenta de que este oso de peluche tenía una cámara? ¿Y qué tanto pudo ver Howard? Así como también recordar que las cámaras que alguna vez puso en el pasillo del edificio aún se encuentran funcionando. Así como que Howard ha estado en más de una ocasión en el departamento de Penny,
Y que quizás esa fue la cámara que pudo encontrar, pero no la única. Cuando falleció la madre de Howard, muchos en internet crearon la teoría de que Stuart tuvo algo que ver, siendo uno de los únicos beneficiados en un fallecimiento tan repentino. Pero no. La relación entre Howard y su madre siempre fue de amor-odio, dejando en varias ocasiones comentarios y menciones en las que Howard ha reconocido odiar a su madre. Aquí tienes, madre. ¡Eres un buen muchacho, Howard! ¿Ella murió o la mataste? ¿Saben qué? Creo que yo mejor me voy. No, Stuart, no, por favor. No, es que yo los considero a ti y a Sheldon como mi familia y ahora ni siquiera sé si me consideran su amigo. ¿Tienen idea de cómo se sienten? No, Stuart, espera. Yo sé cómo se siente ser excluido. Tal vez nosotros pensamos que eres incondicional y eso no es aceptable. Por favor, entiende que en serio, eres un miembro valioso de nuestra comunidad. En uno de los videos anteriores, uno de los comentarios más repetidos fue que el título no era correcto, pues Rajesh no podía ser el personaje más miserable de la serie, habiendo un Stuart. Y es cierto. Pero no me parece que la miseria de Stuart se trascienda únicamente a The Big Bang Theory, sino que va más allá. Stuart David Blum nació un 7 de mayo de 1974, iniciando la serie con 34 años y finalizando con 44, siendo el mayor de todo el grupo. Estudiando arte con la intención de trabajar en la industria de la animación o en los cómics. Y sí, siendo rechazado por ambas, opta por abrir una tienda de cómics, que en un inicio, el aspecto y personalidad de Stuart eran de una persona promedio, incluso resultando interesante para Penny, pero a raíz de su salida con ella, es que inicia la versión que todos conocemos de Stuart durante toda la serie. Sí, anoche hice lo que me dijiste. Me fui lento, mantuve mi distancia. No, todo estaba perfecto y sensual. Todo desagradable o indiferente. Si te aburres, puedes irte. Lo entiendo. No, me estoy divirtiendo. No mientas, Amy. Permiso. Hola, Stuart. Hola, Sheldon. Sí. Naciste para causar dolor, sufrimiento y muerte. Así son las cosas, así fueron antes y así serán siempre. Todo para que otros se transformen en mejores versiones de sí mismos. Stuart ha siempre tomado como una segunda, cuarta o novena opción, solo trascendiendo la relación entre Amy y Sheldon al crear celos por Stuart, llevándose poco a poco mejor con Raj cuando éste lo invita a salir al no tener a Howard, o Sheldon buscándolo como amigo para que éste lo lleve al dentista y a otros lados a los cuales nadie quiere. VHS o el gimnasio de Elena. Hola, ¿qué están haciendo? Esperar un par de horas para ver Bandidos del Tiempo. Bien, no hay problema. Yo pensé cerrar e irme a casa, pero la verdad ahí solo es un lugar más pequeño lleno de libros de cómics. Los nulos intentos y gritos desesperados por llamar la atención de quienes consideran sus amigos, así como su sentimiento de culpa al estar en la nota de suicidio de su terapeuta, junto con sus condiciones físicas y mentales, han provocado constantes intentos de suicidio por parte de Stuart. Traje Qué bello es vivir para verla más tarde. Ay, me encanta esa película. Jamás la he visto. ¿Tampoco yo? Es hermosa. Es época de Navidad y Jimmy Stewart está deprimido. Está a punto de suicidarse. Me estás contando mi vida. Mentalmente, la soledad y desesperación le han provocado ansiedad y depresión,
los cuales puede controlar con medicamentos tomados en cantidades extremas. Pues haré lo que pueda, pero no te prometo nada. Oye, yo trabajo en una farmacéutica. Si lo consigues para hoy, yo te doy ansiolíticos, antidepresivos. ¿En serio? ¿Tienes alguno de estos? Pero su aspecto más evidente es el constante juego y mención que se hace de que Stuart tiene un aspecto enfermo y moribundo, que se intensifica con el pasar de los episodios. Bien, escucha, creo que ella y yo tenemos más cosas en común. ¿Porque tú eres hindú? ¿Y solo porque ella es morena eres el adecuado? ¡Exacto! Y cuando encontremos a una mujer que esté pálida y cadavérica, será toda tuya. Pues entiendo. Cuando le llevé sus cómics el otro día, dijo, vaya, en serio la muerte llama a mi puerta. Pues en muchas ocasiones, su alimentación tan baja en nutrientes y alto consumo de medicamentos le han cobrado factura. Teniendo problemas respiratorios, y aunque no se dice de manera explícita, Stuart tiene un grave padecimiento de osteoporosis. Cuando pienso en ti y en Bernadette, comenzando esta nueva vida juntos, no puedo evitar emocionarme. Digo, mírate, tú tienes todo. Mírame a mí, de 37. Duermo en la parte de atrás de una tienda de cómics y tengo la densidad ósea de un viejito. Al grado de que en esta escena, todos se burlan de él por su disfraz y bicicleta. Pero cuando se cae, no hay ni una sola risa, suponiendo todos bajaron por él. O en el último episodio, se menciona que el padre de Bernadette le fracturó una costilla al abrazarlo, lo cual se resume perfectamente en esta escena. Señor, qué suerte tienen algunos. Yo nací con huesos de vidrio y piel de papel. Cada mañana me fracturo las piernas y cada tarde me rompo los brazos. Por las noches me quedo despierto sufriendo hasta que mis paros cardíacos me hacen dormir. No se sabe cómo o por qué Stuart no concluyó su intento de suicidio, pero sí constantemente teniendo el deseo de vivir, se incluye en los planes y relatos de sus amigos para poder sentirse perteneciente. Con todo lo dicho anteriormente, creo que te quedará claro que Stuart no se encuentra bien mentalmente. Una noche que va a bañarse el autolavado, deja un sartén en la estufa mientras cocina, incendiándose toda la tienda para poder cobrar el seguro. Y sin tener un sitio donde quedarse, Howard le ofrece cuidar a su madre a cambio de pagarle y dejarlo vivir en su casa, generándose una gran tensión posterior entre ambos, pues cada que Stuart tenga oportunidad, intentará reemplazar a quien sea para poder seguir teniendo los beneficios. Tal y como dije anteriormente, es claro que Stuart no se encuentra bien mentalmente, al grado de que muchas personas creen pudo cometer asesinato por desesperación. La madre de Howard desaparece del programa en el año 2014, pues su actriz Carol Ann Susan falleció este año. Pero dentro de la serie, existe la teoría popular por muchos de los fans de que Stuart fue el culpable de su muerte, obteniendo ropa, muebles y dinero para reabrir la tienda de cómics, falleciendo sin mucha mención previa, el encargado de suministrar su medicamento, y el único al que le convenía morir a la madre de Howard para no pagarle, era Stuart, jamás haciendo el mínimo intento para pagar el préstamo de su madre a Howard. Y para ti, Stuart habría sido capaz. La vida y miseria de Stuart continúan, perdiendo su casa nuevamente y accediendo a cualquier clase de trabajo que le dé un par de centavos. Volviendo a casa de Howard cada que estos salen de viaje y algunas veces cuando están ahí. Decidido a quedarse, Stuart poco a poco va teniendo más éxito en su tienda, al punto de tener suficiente dinero para mudarse y ser correspondido sentimentalmente por su empleada en la tienda, Denise. A sus 59 años, aparentemente, separado y solo, es el único en volver al edificio para cumplir la promesa de cenar juntos 20 años después. Durante todo este análisis, me fue bastante complicado no notar el evidente parecido entre Stuart y Moe Szyslak de Los Simpson,
Incluso teniendo pequeños rasgos físicos y similares, ambos siempre siendo excluidos y menospreciados por todos, a tal grado de que esto ocurre en un grupo de personajes que ya de por sí son excluidos por el resto. Intentando suicidarse o perder la vida en cada ocasión oportuna, siempre siendo la última opción para todo. Y pese a tener pequeños momentos de felicidad, sabes que sí o sí terminará mal. Pero tú, ¿qué piensas? Tal y como Smallville con Negar tu destino, o con Malcolm el ser o no ser, en The Big Bang Theory, el complejo de Edipo se convirtió en la problemática central de la mayor parte de personajes, siendo el epicentro de toda la inseguridad y problemas futuros de ellos. Y no es poca cosa, pues de los 7 personajes principales, aparentemente 4 de ellos lo tienen. De acuerdo con las menciones de la serie, Penny sería la menor entre sus hermanos Randall y Lisa, quienes por la fabricación de metanfetamina y embarazo a temprana edad respectivamente, dejaron de convivir con su padre, quien jamás pudo convivir con Randall de la manera que hubiera deseado, quedando Penny como la única de sus hijos con la que podía estar, jugando fútbol con ella, viendo deportes y en algún momento incluso bebiendo con ella. Todo esto hasta que Wyatt comenzó a ver los cambios de una mujer en ella, recordando que pese a todo, su hija Penny era una chica. Sé que papá quería un varón. Y traté de ser buena en deportes, pero odiaba ensuciarme. Me decía escuincle hasta que usé mi primer brasier y entonces dejó de jugar pelota conmigo. Pero mi mamá le pudo decir: Bob, supéralo, es una niña, avanza. Pero no lo dijo ni una vez. No es una casualidad el que prácticamente todas las relaciones de Penny sean con el mismo tipo de hombre, poco inteligentes, bebedores y amantes de los deportes. Y ella misma lo dice, Leonard es quien rompe con esta constante. Eres una maldita basura. Estás ebria. Zack era el perfecto novio y lo echaste a perder. ¿Qué cosa eché a perder? Antes de ti nunca habría notado que es un estúpido. Y a pesar de que todos los chicos con los que sale Penny sean mucho más parecidos a él, su padre es consciente de que no querría a alguien como él con su hija, jamás pudiendo cerrar este ciclo padre e hija de manera correcta. La estabilidad mental de Sheldon Cooper tiene múltiples explicaciones en donde todas son correctas y a su vez ninguna, pero siendo su madre el centro de todas ellas. Durante Young Sheldon, podemos observar el cómo su madre cumplió todos sus caprichos y deseos, no solo relegando a sus hermanos mucho más allá de un segundo plano, sino dándole la idea de que todo el mundo giraba a su alrededor. Y en The Big Bang Theory, podemos ver a Mary Cooper pagando toda su indulgencia y arrogancia al jamás escuchar a su padre, y por obvias razones, para Sheldon su madre fue la única persona que apoyó su intelecto, mientras el resto de su familia y sobre todo su padre representaban solo un obstáculo, cambiando completamente en ambas series. Ya sea por la distancia o al no recibir el mismo trato de su madre, cada acuerdo, cada exigencia e imposición son el resultado de obtener las mismas cosas que tenía con su madre, solo habiendo una persona que en su mayoría cumplió todas sus exigencias así como ella. Los humanos forman vínculos sentimentales al crecer. En tu caso, a tu madre, superhéroes, etc. Con mi experimento, transferirás esos sentimientos a mí. Empecemos con un poco de música romántica, ¿sí? ¿El tema de Super Mario Bros? Sí, ya lo sé. Creo que te gustará con lo que preparé de cena. ¡Espagueti con pedazos de salchicha picada! Como tu mami lo hacía. ¡Ay, yummy, yummy! Deberíamos hacer esto más seguido. Comenzando a enamorarse en verdad de Amy, solo cuando ella comenzó a actuar como lo hacía Mary Cooper. Indudablemente, la infancia de Leonard fue una de las que mayores traumas psicológicos contiene, al ser el elegido para llevar a cabo el experimento de su madre. La profunda soledad e inexplicable sensación de odio de su madre no solo hicieron de Leonard un hombre inseguro y solitario, de manera muy similar a Sheldon pero no tan directo y exacto, busca la aprobación de cualquier miembro del género femenino, y aunque mucho menos que Raj,
Leonard también presenta grandes dificultades para hablar con mujeres. Por una parte, cada que su madre va a visitarlo, él pareciera querer evadirla, pero en verdad, es él quien termina buscándola. Y así sea solo en su mente, el conflicto existencial con su madre queda resuelto al escribir una novela donde una mujer rubia, agresiva pero muy hermosa, no para de mofarse de él, pensándose que se trataba de Penny o Bernadette, pero todo el tiempo siendo su madre. Penny, buenas noticias, no eres tú. ¿Qué? Ilsa, no eres tú, es mi madre. He estado escribiendo sobre mi madre. Creo que olvidas tu propio motivo, un enorme complejo de inferioridad. ¿Te duele? Todo lo que tú haces duele. Entonces, ¿por qué siempre vienes por más? Tal vez te gusta. Dado todo el pasado de Leonard, este cumple exactamente con casi todo lo dicho por Freud acerca del complejo de Edipo, siendo incluso tan exactas las etapas de su edad que no puede ser coincidencia. Pero tal y como mencioné antes, cumpliendo con casi todo. Y es que tanto Freud como otros especialistas contemporáneos ven al complejo de Edipo como una etapa a superar en la niñez y por la que todos pasamos, pero que Leonard jamás pudo superar por ni siquiera iniciarla al no sentir el amor de su madre. Ante la ausencia de su padre y depresión de su madre, tanto Howard como ella suplieron un lugar en el otro. Siendo testigo de las peleas de sus padres, Howard normalizó este comportamiento y suplió desde muy pequeño el lugar de su padre con su madre. A diferencia de Leonard, el complejo de Edipo en Howard continuó hasta el día en que su madre dejó este mundo. Pero curiosa o extrañamente, ella también tenía sentimientos distintos a los de una madre por su hijo. Conforme su relación va avanzando con Bernadette y ésta exige se separe de su madre, consciente o inconscientemente, Howard hace de Bernadette una calca idéntica de ella. En su primera aparición, Bernadette era una mujer seria y reservada, pasando al convivir con Howard y su madre, a una mujer agresiva, gritona y dominante, que se encarga de satisfacer todos sus gustos y necesidades, como lo haría una madre. Pero Bernadette gana más dinero que Howard y básicamente lo mantiene. ¡Sorpresa! Mi cielo, ¿qué haces aquí? Vengo a ayudarte a superar esto. No puedes hacerlo solo. Necesitas quien te cuide. Te amo tanto. Como yo a ti. ¡Howard! ¡Tu baño se enfría! Sheldon Lee Cooper nació en el año de 1980, en el seno de una familia tejana. Siendo cronológicamente el segundo hijo de sus padres, George y Mary, naciendo pocos segundos antes que su hermana gemela Missy. Creciendo la mayor parte de su niñez en Texas, y a los pocos años, Sheldon ya era notablemente superior a la mayoría de su entorno, teniendo un IQ de 187 que lo posiciona por encima de personajes de la ficción como Tony Stark, Malcolm, Lisa Simpson o inclusive Gregory House. Coeficiente que se contraponía con sus habilidades sociales, las cuales resultaban prácticamente nulas. Sumado a la enorme diferencia con su alrededor, provoca indirectamente el automenosprecio por parte de sus hermanos, quienes siempre fueron conscientes de que toda la atención del mundo iba dirigida a Sheldon. ¿Crees que somos estúpidos? Sheldon fue a la universidad y tú y yo no podemos con gramática. ¿Tú qué crees? A veces me digo que solo me veo estúpida porque él es muy listo. Oye, abue, luego de Sheldon, ¿quién es el más inteligente? Pues yo, obvio. ¿Por qué tú? Mi cabeza es más grande. Eso no importa. Hoy no hablaremos de Sheldon. Sí, es cierto. Todo siempre trata sobre Sheldon. Sí, es como si nosotros no existiéramos. Sí, Sheldon se lleva la mayor parte de la atención, pero tal vez sea bueno. ¿Por qué?
¿Qué está pasando? Missy rompió mi foto del profesor Proton y él está gritándome. Tú gritaste primero, él empezó. Yo me encargaré de esto. Ni siquiera sabes qué pasó. ¿Ella le rompió su foto? Missy Cooper, ve a disculparte con tu hermano en este momento. No lo volveré a repetir. ¿Por qué siempre estás de su lado? Eso no es verdad. Claro que sí, igual que todos. Sin importar el lugar al que él fuera, las personas alimentaban más y más las diferencias entre él y el resto, al mismo tiempo que ese sentir de ego y superioridad, por lo que Sheldon se acostumbró al trato especial que recibe tanto en su escuela como en casa. Tal y como se ve con otros genios en la ficción, lo adecuado para su incorporación a la sociedad es tratar de adaptarlos a la misma, siendo este caso tan particular, pues su madre intentó en todo momento adaptar a la sociedad a él, cumpliendo cada cosa que él quisiera y facilitando todo en su vida. Alterando su percepción de la realidad, Sheldon vería en su madre en un futuro como la única persona que verdaderamente lo comprendió, posicionando al resto de su familia, sobre todo su padre, y allegados en su infancia, solo como obstáculos. Hablando de una perspectiva en The Big Bang Theory, muy diferente a la realidad en Young Sheldon. Cuando tenía 11 años, mi hermana le compró a mi padre un café para el mejor papá, y francamente no dio una hasta que murió. Es al diablo. Disculpe, señor, no puede solo... Muy bien, así las cosas. Mi hijo tiene una maldita úlcera por su culpa, así que lo toma en serio o a mí me va a tomar en serio. Siempre me he preguntado qué habría pasado si mi padre no hubiera dado la cara por mí ese día. ¿Aún así me habría convertido en un físico teórico de clase mundial? ¿O solamente sería un físico teórico promedio? Pa, Sí. gracias. Y Billy Sparks, quien vivía a mi lado y ponía excremento de perro en el manubrio de mi bicicleta. Hola, Sheldon. Hola, Billy. ¿Eres el nuevo repartidor? Sí, me integro a la fuerza laboral. Cool. Seguiré con las gallinas. Bien, que tengas un buen día. También tú. Seguí trabajando en mi ruta de entrega hasta que pagué la deuda con mi padre. Con trabajando me refiero a delegando. Sé que has estado pensando a lo largo del video. Y tienes razón, este video ha sido resubido por motivos de copyright. Pero los comentarios dentro de él eran tan buenos que no me sentí cómodo de dejarlo así. Pero no te preocupes. En solo un par de días estaré subiendo un nuevo video con una teoría, además de una nueva sección que cambia por completo todo lo visto en el canal, llamada Desde la Perspectiva de. Para todos los que comenten debajo qué personaje y en qué creen que consista esta sección, tendrán un saludo en el próximo video si llegan a acertar. Así es que continuemos con el video. Al ser su madre la principal impulsora de este comportamiento, todas las personas tratan a Sheldon de la mejor manera posible, creando así la idea de que si él era tan superior intelectualmente y obtenía todo lo que quería sin mucho esfuerzo, debía ser un privilegio para las personas estar con él. Además de ser completamente leales, tal y como su amigo Tam, creando y ampliando aún más esta idea en un futuro. El resto tendrá la oportunidad de hacer mi vida fácil, asegurando así una mención en mis memorias, cuyo título actual es De nada humanidad. ¿Dentista? ¿Quién quiere llevarme el miércoles a cambiarle el tacón a mis zapatos? ¿Nadie? Siendo su madre en gran parte culpable de estos patrones de comportamiento, convierten a Sheldon en un adulto sumamente dependiente hasta para la tarea más mínima. Estas diferencias tan marcadas hicieron a Sheldon víctima de bullying y una persona muy solitaria, teniendo en un principio el equivalente a amigos imaginarios, a los que él llamaba colegas imaginarios. Pero a pesar de sentirse especial, estos contrastes también le afectaron, identificándose en su infancia con el libro del mono y la princesa, o con el primer cómic que leyó de los X-Men. Como obra del destino, el cómic que tomé se llamaba X-Men. Jóvenes mutantes con poderes increíbles que eran temidos y mal comprendidos por todo el mundo. Oigan, esto es sobre mí. Su madre comenzó a dudar de la salud de su hijo y decide hacerle unos estudios para ver si todo se encuentra bien en su cabeza, pero no yendo con un especialista, por lo que muchos de sus problemas no fueron detectados y por ende
jamás llevando alguna clase de tratamiento o terapia, siendo hipocondriaco, teniendo misofobia, ornitofobia y trastorno obsesivo compulsivo, por mencionar algunas. Muchos de estos surgen como resultado del conocimiento empírico y generalización de Sheldon, tal y como su menosprecio a los ingenieros, teniendo una mala experiencia con un profesor que no sucumbió al intelecto de un niño genio, y por tanto, todos los ingenieros son incompetentes. Pues eso se terminó. Durante todo Young Sheldon, se abordan las problemáticas por las que pasa al no ser tomado en serio por ser un niño, estando constantemente adoptando de acuerdo a él una personalidad adulta, vistiendo a sus 11 años como una persona mayor, pero en su mediana edad como un adolescente. Volviendo un poco a la introducción, toda la vida e infancia de Sheldon avanzan muy rápido, ingresando a sus 11 años a la universidad y a los 16 teniendo su primer doctorado. Y para ser tomado en serio, Sheldon adquiere estas actitudes, las cuales al ser adulto, le pesan enormemente, pues no vivió una infancia común, siendo por ello en varias ocasiones que adopta la personalidad de un niño. El punto decisivo de esto ocurre a la casa de su abuela ser destruida por un tornado, por lo que su madre lo deja solo en Alemania, pasando ahí una congestión que solo pudo curar con un enema, extrañando y haciéndose más y más dependiente de su madre. Intentando de acuerdo a él esconder estas cosas, rentando una bodega para así poder jugar con una pelota sin que se enteren, y otra para guardar cada cosa de su infancia y épocas pasadas, mostrando una tendencia al acumulamiento y a no cerrar ciclos. No habiendo estado preparado para ir a la universidad, pero no diciéndole a su madre, lo expresa en una obra de fantasía. Cualquiera que conozca poco o mucho al personaje, sabe que nada de lo que haga es una casualidad. Coincidentemente, cada uno de los colores de la camisa de Sheldon concuerdan con el espectro emocional de Linterna Verde. Y durante todas sus simulaciones y posterior a la muerte de su padre, Sheldon únicamente vestiría de color azul, el cual representa la esperanza que en el cómic es capaz de someter al miedo, en este caso, a una vida sin el pilar de su familia, y una nueva etapa que marcaría por completo su vida. El principal conflicto social de Sheldon surge de un aspecto que Chuck Lorre siempre trató de negar, pero dando toda característica a Sheldon, el no parecer que Sheldon es sumamente controlador. Y sí, pero esta escena expresa perfectamente su sentir. Para Sheldon, cualquier cambio representaría el tener que adaptarse completamente, un miedo que va desarrollando con su familia, al considerarse el principal culpable del divorcio de sus padres, teniendo la idea de que él es el centro de su familia, cuando en Young Sheldon se demuestra que no es así. Además del Asperger, la misofobia de Sheldon causa en extremo esa sensación de desprecio a todo el mundo, pero estas personas conocen y elevan las consecuencias y formas de las bacterias, a tal grado que les es inevitable la paranoia que conlleva, prefiriendo ser honestos en sincero y lastima a las personas, no siendo del todo inconsciente como se ha mencionado. Pues en un entorno como su familia, es fácil sentirse el número uno. Pero cuando se encuentra con las personas de intelecto similar o superior, salvo por Stephen Hawking, Sheldon se siente inferior. Estos días tengo un sueño de que soy un gigante, pero todo alrededor de mí es a escala y todo se ve normal. ¿Cómo sabes que eres gigante si todo lo demás está a escala? Estoy usando pantalón de talla 1.000.000. Inconscientemente, Sheldon menciona que pese a ser un genio, un gigante, está rodeado, no es ni capaz de asimilarlo, pues la única forma en que pueda satisfacer su necesidad de ser el gigante es el robar el crédito de un proyecto, denominarse a sí mismo como el líder de este y hacerlo solo, o no permitir que alguien además de él pueda brillar, demostrando una gran envidia cuando alguien más lo hace. De no hacer eso, siempre tienen la idea de no poder conseguir algo, siendo muy diferente a Texas.
intentando controlar las cosas en base a sus acuerdos, los cuales en cuanto dejan de surtir efecto, demuestran la verdadera cara de Sheldon Cooper, la persona insegura y temerosa que en verdad es, y que de no ser por las personas que lo rodean,